Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero empezar por preguntarte quiénes aman a su familia. A ver, alce la manita. Y a pesar de que decíamos esto que compartíamos antes y orando también, no somos perfectos. O sea, no amamos a nuestra familia porque nuestra familia sea perfecta, ¿verdad? Estamos en proceso. Sin embargo, todos esos lazos que el Señor nos ha permitido atesorar nos van uniendo desde los detalles más pequeños hasta las experiencias más grandotas. ¿Puedes recordar alguna experiencia que hayas compartido con tu familia de pronto de manera cotidiana que parezca sencillita pero que hacen de pronto habitualmente? A ver, pensemos. A ver, ¿cuál se te viene a la cabeza? ¿Cuál cosita comparten en familia? Plancito puede ser sencillo, pero piénsalo. Un momento en el que comparten y se unen todos. ¿Ya pensaron o no? A mí me da miedo estos momentos cuando pregunto estas cosas porque a veces pienso, ¿será que solo me están mirando? Y no están pensando nada. Supongamos que ya lo pensaron, ¿sí? Alce la mano el que ya pensó, encontró un momento de esos. Bueno, yo cuando estaba pensando en la palabra del Señor, hice ese ejercicio. Yo pensé, bueno, un momentico esos casuales. Y pensé de niño en momentos en los que nos sentábamos a ver televisión con mi papá. Y mi papá mandaba a pedir un súper sancocho de tienda. Y traía cola y pinto, pan y salchichón. Oiga, eso fue lo primero que recordé. Y parece algo insignificante, es cierto que sí. Pero cuando yo hice el ejercicio de pensar, pensé en ese pequeño momento que de alguna manera nos conectó muchísimas veces. Nos permitió reír, nos permitió compartir. Parece simple, ¿cierto que sí? ¿Cierto que parece simple? Pero sin embargo, ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, esos tiempos permitieron que se unieran muchos lazos, esas experiencias. Y cuando tú y yo pensamos en lo valioso que es nuestra familia, tú y yo también podemos pensar en lo valiosa que es para Dios. Para Dios es muy valiosa tu familia también. Y cada vez que el Señor abría una etapa en la historia de la humanidad, en su propósito, el Señor siempre pensó en una familia. Cuando el Señor creó a la humanidad, creó a una familia. ¿Cuál es la primera familia que la palabra nos muestra? ¿Cómo se llamaban los protagonistas? Papá y mamá, ¿cómo se llamaban? Adán y Eva. Luego, cuando hay un nuevo comienzo después del diluvio, el Señor piensa no en una persona aislada o en personas desconocidas, sino que piensa en una familia. ¿En la familia de quién? De Noé. ¿La familia cómo era? Era Noé y ¿quién más? Noé, su esposa, ¿y quién más era? ¿Cuántos hijos tenía? 3. ¿Y estaban solteros o casados? Casados, o sea, era una familia que ya había dado fruto y tenía ahora 3 familias más, o sea, 4 familias. Ay, como la familia de mis papás. No había pensado en eso hasta que mi mamá lo dijo. Qué curiosidad, ¿no? Bueno, ahora, luego cuando el Señor busca empezar una nación donde nacería nuestro Señor Jesucristo, Él no piensa en una sola persona, en una sola mujer, en un solo hombre. Él piensa en una familia. ¿Y cómo se llaman el papá y la mamá de esa familia? ¿Cómo se llaman? Donde empieza la nación, cuando el Señor da la promesa de que hará una nación. ¿Cómo se llama esa familia? Los papás. Abraham y Sara, ¿verdad? O sea, el Señor le aclara a él que no es él solito el de la promesa. Y por eso cuando él hace su intento de tener su hijito, porque no ha podido, por allá con otra mujer, porque en ese tiempo se practicaba la poligamia, no era el diseño de Dios, pero en ese tiempo pasaba. Ahora el Señor le dice, no es con ella, el hijito es con su esposa, es con Sara. ¿Sí? ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Y cuando el Señor Jesucristo va a venir a salvarnos, ¿a quién buscó el Señor? ¿A quién buscó? No buscó a Marita sola, ¿cierto? Buscó a José también. Obviamente habló primero con María, que era la que se iba a encargar de tener el niño allá en el vientre, pero buscó a José también. O sea, no llegó y dijo, no, yo acá con una china solo me bandeo. Una mujer empoderada, eso es todo lo que yo necesito. No, el Señor diseñó una familia en la que ambos son importantes, el papá y la mamá, y por eso buscó a José y le dijo, no, lo necesito a usted también. Necesito que usted sea el papá. Es mi hijo, pero necesito que usted esté ahí. ¿Sí está conmigo o no? De la misma forma, así como el Señor ha tenido un propósito para cada familia con la que Él ha abierto una etapa nueva en su historia, en su propósito, el Señor tiene propósito para cada familia, para la tuya también. El Señor tiene un plan. ¿Cómo te parece? ¿Bien o no? Ahora, mira lo que la palabra del Señor dice acerca de la primer familia. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, así. Te pido que lo leas conmigo en voz alta, por favor. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y luego los bendijo. Cuando formó la familia los bendijo con las siguientes palabras. Dice, léelo en voz alta conmigo, porfa. Dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que corren sobre el suelo. Y el Señor derramó esta bendición sobre la familia
y el Señor desea que tu familia y la mía también sea bendita. Cuando Él da un nuevo comienzo con Noé, vuelve y confirma la bendición, pero luego cuando viene Abraham, el Señor lleva la bendición a otro nivel. Vamos a leerla juntos. Génesis 12, versículo 1 dice así. Léelo en voz alta conmigo, listo, para que estemos conectados. Dice, el Señor le ha dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. ¿Qué más dice? Te bendeciré, te haré famoso, serás bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora, el Señor diseñó a la familia como el centro, el núcleo de la sociedad. Pero si tú y yo fuéramos médicos y nuestros pacientes fueran las familias, ¿qué podríamos decir de nuestros pacientes? ¿Que son todos saludables o que hay muchos enfermos? ¿Qué podríamos decir? ¿Muchos enfermos? Muchos enfermos, ¿verdad? Ahora pensemos, si una familia está dividida, si una familia está herida, si una familia está enferma, o sea, no funciona bien, o sea, por dentro ella tiene la intención de funcionar bien, pero no le da, no funciona como debería funcionar. ¿Qué podemos esperar de los miembros que pertenecen de esa familia? Que estén heridos también, ¿verdad? Que de pronto también tengan su corazón enfermo, que tengan también su corazón afectado por esas divisiones. Pero ¿qué pasa si una familia es saludable? ¿Qué expectativa podemos tener de sus integrantes? Que tengan corazones también como saludables, ¿verdad que sí? Ahora, cuando tú y yo vemos esta promesa que el Señor le hace a Abraham, uno se podría poner a pensar, bueno, pero ¿será que mi familia sí clasifica para esa bendición? Repasemos un poco la bendición que el Señor le da a Abraham. Miramos el versículo 2, voy a pedirle a producción que por favor deje el versículo 2 en pantallas por un momento y veamos la bendición que el Señor le promete a Abraham. Dice, haré de ti una gran nación. ¿Qué más dice? Te bendeciré, te haré famoso y serás bendición para otros. ¿A cuántas familias el Señor deseaba bendecir con esta bendición? ¿Cuántas? ¿Te acuerdas qué dice? A todas las familias de la tierra, ¿verdad? No dice familia de estrato 1, 2, 3, como un subsidio. ¿Para cuántos alcanza la bendición? Para todos, dice la palabra del Señor, para todos. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros hacer para entrar en esa bendición? ¿Recuerdas eso también? Ahí está en la palabra. ¿Qué había que hacer? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? ¿Qué le dijo? Somos más rápidos para aprender las promesas, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Repasemos el versículo 1. ¿Qué había que hacer para entrar en esta promesa? Leamos el versículo 1. Dice, el Señor había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, deja toda tu manera de vivir, toda tu vida antes de este momento y ve al lugar que yo te mostraré y empieza una vida nueva. Eso no es sencillo, es una petición importante. Ahora el Señor nos pide a nosotros lo mismo. El Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Dice, abandone su manera egoísta de vivir. ¿Y qué más? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Abandona lo que fuiste antes y empieza una vida nueva. ¿Alguien quiere que su familia sea una familia bendita, como dice la palabra del Señor ahí? Nos corresponde hacer esto mismo. Una familia bendita. Y mira que cuando pensamos en una familia bendita, uno a veces en qué piensa, en lo material, ¿cierto? Uno piensa en una familia bendita y qué piensa, en una casa, en un carro, que haya mercado, todas esas cosas. Está bien, eso es bendición, pero no es lo más importante. Dice la palabra del Señor que la bendición que el Señor piensa para nosotros es integral. O sea, que Él desea que tú y yo prosperemos en todas las cosas, así como crecemos desde adentro. Dice también, te haré famoso. O sea, una familia sobresaliente, es una familia que logra metas, que tiene sueños y los puede alcanzar. Como familia juntos, pero también como esposos, pero también los hijos que puedan alcanzar esas cosas. ¿A quién le gustaría ver a sus hijos alcanzar metas que se establezcan ellos mismos de la mano de Dios? ¿A quién le gustaría eso? Yo creo que a todos los que somos papás nos llenaría eso de muchísima satisfacción. Ahora el Señor dice, te haré famoso, a eso se refiere, dice, y serás una bendición para otros. O sea, la bendición será tan grande que no solamente será suficiente para nosotros, sino para compartir con los demás. Entonces piensa en esto, una vez más, vayamos a lo más importante, no nos quedemos en lo material, vayamos a lo más importante. Piensa que tu relación con tu esposa sea tan buena que de lo que ustedes viven, ustedes puedan inspirar a otras parejas de esposos para poder ser una pareja feliz. ¿Cómo te parece eso? Que tu familia, o sea, la relación que han construido como padres con sus hijos, sea tan buena que sea una inspiración para otras familias.
que puedan estar pasándola mal y puedan aprender de ustedes para poder seguir sus pasos y ser una familia conforme al corazón de Dios. ¿Cómo te parece eso? Buenísimo, ¿no? Ese es el deseo de Dios. Ahora, esa bendición el Señor desea que sea para todos. Y hoy te quiero invitar a que vayamos a lo profundo de la palabra del Señor y nos llevemos hoy un principio, uno solo que nos va a ayudar a vivir esto. Pues obviamente la palabra está llena de verdades que nos van a ayudar, pero llevémonos hoy una. ¿Les parece? ¿Están listos? Vamos a la palabra de Dios juntos. ¿Sí están todos conmigo o no? Vamos a ir, listo. Ahora, ese principio está en Génesis 2:24, es la primera vez que aparece. El Señor Jesús también lo refuerza porque como hablábamos de la cuestión de la poligamia, la verdad es que después de la caída del ser humano, la familia se desfiguró muchísimo, así como pasa también hoy, ¿no? O sea, cuando el Señor no está, la familia se puede enfermar y se puede deformar de maneras que pues como que a uno ni siquiera le alcanzan a caber en la cabeza. Pero la primera vez que aparece la familia, aparece este principio también, y dice la palabra del Señor en Génesis 2:24 así, leámoslo juntos, dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten ¿en qué cosa? En uno solo. A ver, la mano arriba a los casados, alcen la mano a los casados por favor. ¿Listo? ¿Vivir esto es fácil o es una tareita que tiene lo suyo? Es una tarea, ¿verdad? Es una tarea de todos los días, ¿cierto que sí? O sea, uno no puede dar por hecho que nos casamos felices y ya seremos felices toda la vida. Toca trabajar en esto todo el tiempo, ¿verdad? ¿Sí está conmigo o no? Todo el tiempo. Ahora, los que son solteros, pues qué bueno estudiar la lección antes de ser casados, ¿cierto que sí? Ahora, para poder vivir este principio, tú y yo necesitamos tener en cuenta lo que dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23. Te pido que lo leas con mucha atención en voz alta conmigo. La palabra del Señor dice así: ahora que el Dios de paz los haga santos, ¿en qué cosa? No, pero hay varios que no están leyendo. Vamos a leer otra vez todos juntos. Dice: ahora que el Dios de paz los haga santos, ¿en qué cosa? En todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que ser uno con esa persona con la que uno se casa es mucho más que vivir bajo el mismo techo, ¿verdad? Es muchísimo más. O sea, esa conexión es mucho más que arrendar o comprar una casa y vivir los dos ahí en una misma cama. Es lograr esa conexión perfecta entre ¿qué cosa? ¿Cuáles son los tres aspectos que dice la palabra del Señor ahí? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, usualmente cuando una persona se siente enamorada de otra, ¿de qué se siente atraída primero? ¿De qué se siente atraída primero? ¿De cuál de los tres? Del espíritu, del alma y el cuerpo. De la presencia, hermanita, ahora sí, para ser más diplomática, para no decir de ese cuerpito maravilloso, del cuerpo. Normalmente le entramos al cuerpo, ¿verdad? O sea, uno, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cierto? Normalmente del cuerpo, y cuando una relación empieza solamente enfocada en el cuerpo, en ese gusto mutuo y los dos se gustan pero demasiado, pues se pueden vivir momentos de placer súper intensos, pero es que la vida no es solo placer, ¿sí o no? En la vida no solo hay placer, en la vida toca hacer mercado, tomar decisiones, pasar por problemas, ajustar nuestra personalidad para unirla. Pasamos por las buenas, por las malas, uno está sano, está enfermo, toma decisiones, tiene hijos, lo forma, une principios, todas esas cosas. O sea, la vida no es solo placer, ¿sí o no? Y por eso una pareja que se une solamente por placer puede vivir momentos de placer justamente muy intensos, pero también ser muy frágil en todo lo demás. Ahora, ¿será que pasa que alguien cuando se enamora dice, bueno, a mí no me importa tanto ese cuerpito, pero es que es una persona tan bonita? ¿Sí pasa o no? ¿Sí pasará eso o no? ¿Quiénes harán más eso, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes harán más eso? Que dicen, bueno, no me importa tanto el cuerpo, pero lo importante es que es una persona tan linda. ¿Quién hará más eso? ¿No? Y en la celebración pasada había unas risas pícaras que salían del tapabocas. En esta fueron más discretas. Y yo me imagino a la chica pensando o diciendo, ¿no? Pues, o diciéndole por ahí a sus amigas, pues no es tan lindo, pero es que tuvieras lo caballero que es, lo amable que es que me trata tan bien, todas esas cosas, ¿no? Los hombres no tendemos a hacer esos negocios, ¿cierto? ¿Sí o no? Sinceridad, ¿cierto? ¿Sí o no? Los hacemos menos, nosotros echamos buen ojito. Ahora, ¿cuántas personas para empezar una relación se fijarán primero en el espíritu de una persona?
Yo creo que eso sí es bien escaso, ¿cierto que sí? ¿Sí está conmigo? Yo creo que eso sí es bien escaso. Ahora, nosotros siempre, o normalmente, o la mayoría de las veces mejor, conocemos a una persona desde lo externo hacia lo interno. O sea, conocemos su cuerpo, obviamente, su alma después, y luego vamos conociendo su espíritu. Pero el Señor desea que cuando decidamos enamorarnos de alguien, lo hagamos integralmente. O sea, nos enamoremos de todo lo que es la persona y no nos enamoremos en el mismo orden. Y que si tenemos que establecer prioridades, ¿qué será lo más importante? ¿Qué será más importante? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? ¿Qué tendrá más prioridad, verdad? O sea, es al revés, ¿no? O sea, es el espíritu, luego vendría el alma y luego vendría el cuerpo. Pero como la calidad de las cosas se prueba en los momentos difíciles, ¿cómo tú haces para probar si unos tenis que te compraste son buenos o no? ¿Guardándolos en la caja o usándolos? En los momentos difíciles, en la marcha, es que uno sabe si son buenos o no. Cuando uno los exige, entonces vamos a ver una pareja en un momento difícil. ¿Listo? ¿Están listos o no? Vamos a ver una pareja en un momento difícil. Ellos se llaman David y Mical. ¿Alguien sabe quiénes son? ¿Los conocen? Puede levantar la manita a los que los conozcan. ¿Quién era David? Ayúdenme, por favor. ¿Quién era David? Fue uno de los más notables reyes de Israel, ¿verdad? Podríamos decir de pronto que el rey más importante que se sentó en el trono de Israel, ¿verdad? La palabra lo toma como un referente justamente de nuestro Señor Jesucristo, así que sí podemos decir con confianza que probablemente fue el rey más importante de toda la nación en toda su historia. Y Mical era una de sus esposas. Ya hablamos de que en ese tiempo se veía la poligamia, insisto, no era la voluntad de Dios, pero así pasaban las cosas. Luego el Señor Jesús vendría a restaurar el diseño original. Ahora, segunda de Samuel capítulo 6, versículo 16, dice así: vamos a meternos en el momento difícil de esta familia. ¿Listo? Te pido que estés muy atento. Vamos a leer solo un versículo. La palabra del Señor dice así. Vamos a leer todos en voz alta. No te quedes solo en la mente, porque cuando nosotros leemos, todo nuestro ser se conecta muchísimo más. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor así: entonces, cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana cuando vio que el rey David, ¿qué estaba haciendo? Saltaba y danzaba. ¿Por qué? Ante el Señor, estaba adorando al Señor. O sea, piensa en este momento tan importante hasta ahí. Dice la palabra del Señor que estaban trayendo el arca a Jerusalén. Era un cofre de madera que estaba bañado totalmente en oro y que el Señor había decidido que representara su presencia. Era muy importante. David había soñado hace tiempo traerlo a Jerusalén para que estuviera en el mismo lugar donde era su casa, donde estaba el palacio, en el lugar más importante, y cuidar de esa arca pues con todo su corazón. Y tenía el sueño también de construir una casa para adorar al Señor, donde estuviera también esa arca. Y la primera vez que lo intentó en sus propias fuerzas fracasó, ¿no? Fracasó. Es una gran enseñanza cuando hacemos las cosas a nuestra manera, como hablábamos también hace un rato acerca de la familia, pues uno descubre el fracaso. Pero cuando decidió hacerlo a la manera de Dios, sucedió esto. Se dio ese momento y llegan a Jerusalén y están de fiesta. Todo el mundo está contento, todo el mundo adora al Señor. Vamos a leerlo otra vez y ahora lo leemos hasta el final. Dice: entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, ¿qué pasó? Se emocionó, se llenó de orgullo. Qué orgullosa me siento, que mi esposo, ¿qué dice la palabra del Señor? Se llenó de desprecio hacia él. ¿En qué faltaba conexión aquí? Estamos encontrando falta de conexión en cuál de los tres aspectos que estamos hablando. Conexión de espíritu, ¿verdad? Conexión de espíritu. Que, como hablábamos hace un momento, realmente es la más importante, pero es la más menospreciada de todas. ¿Cierto que sí? Normalmente cuando se empieza un noviazgo es en lo último que la pareja involucrada piensa. Es en lo último. Primero se piensa, como hablamos hace un rato, en el cuerpo, de pronto en el alma, alguno se fije primero, pero primero en esas dos cosas y de último en el espíritu muchísimas veces. Y cuando una familia está establecida, también pasa lo mismo. Es una parte que es la más importante, pero de los tres aspectos es el más menospreciado. Y por eso uno encuentra con que es fácil, por ejemplo, con que un papá y una mamá se preocupen por si sus hijos ya desayunaron. ¿Ya desayunó? ¿El niño desayunó? ¿Se almorzó? ¿Sí se preocupan los papás por eso o no? ¿Se almorzó? ¿Ya desayunó? O los esposos se preocupan mutuamente. También se preocupan, bueno, eso es su cuerpo, ¿no? Si tiene ropa, si estas cosas. También se preocupan por el crecimiento de su alma. Entonces, si está en el colegio, se está estudiando, ¿les importa a los papás si sus hijos van bien en el colegio o no?
Sí importa. ¿Qué es eso? Crecimiento del alma, de lo que es el ser como persona, del conocimiento. Que crezcan en eso, se proyectan a ver qué va a hacer cuando salga del colegio. Les preocupa, listo, que sea una persona respetuosa, todas esas cosas que tienen que ver con el alma, que sea una persona decente, que tenga valores, principios, todas esas cosas. Les preocupa eso. Pero muchas veces también a esas mismas personas que les importa que tengan todo lo físico y todas esas cosas que hacen crecer su conocimiento, perfectamente llega un fin de semana y les dicen a sus mismos hijos: ay, hoy no vayamos a ir a la iglesia, tengo pereza. Porque esa área, que es la más importante, pareciera que importara menos. Y mira, tan impresionante que es esto, porque es a través de ese crecimiento y de esa conexión espiritual que el Señor provee lo necesario para una familia. Cuando tú y yo estamos conectados con Dios, conocemos al Señor y conocemos sus principios, ¿habrá algo más importante que eso para una vida y para una familia? Además de eso, provee el Señor el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahí que me ayuda a recordar qué es el fruto del Espíritu Santo, qué trae ese combo. Son 9 cosas. ¿Qué son? Ayúdenme a recordar. ¿Qué trae el fruto del Espíritu Santo al corazón de una persona? ¿Qué traen? ¿El primero cuál es? ¿Quién quiere vivir en una familia amorosa? ¿Quién quiere vivir en una familia amorosa? Entonces sí, lo necesitamos. ¿Qué más trae? Amor, ¿qué más? Algunas traducciones dicen gozo, otras dicen alegría. ¿Quién le gusta vivir en una familia feliz? ¿Quiénes quieren ser parte de una familia feliz? Otra dice paz. La tercera cosa que trae es paz. O sea, que en nuestra casa, a pesar de los conflictos y las cosas que pasan normalmente en una familia, hay un ambiente pacífico para las cosas. ¿Qué más trae? ¿Qué más trae el fruto del Espíritu Santo? Trae paciencia. Paciencia. ¿Sí hace falta la paciencia o no? O sea que si estamos en un momento así bien tenso, uno pueda tener paz, y en medio de esa paz la capacidad de pensar antes de actuar. Sí es importante, ¿cierto que sí? Nos hace mucha falta. ¿Qué más trae? Trae gentileza, ¿verdad? Trae gentileza, o sea, la capacidad de ser amable. ¿A quién le gusta que lo traten amablemente? Bondad, un corazón bondadoso que trata bien a los demás. ¿Qué más trae? Trae humildad. ¿Sí hace falta la humildad o no? Trae fidelidad. ¿Sí será importante eso en una familia o no? Y trae control propio. ¿Se necesita el control propio? Todo eso se necesita. Pero mira que a veces una persona se puede preguntar: ¿pero por qué será que en esta casa no podemos vivir en paz? Se pregunta. ¿Por qué será? Si tenemos todo, si hay plata, si hay casa, si hay carro, si estudiamos y todo, ¿por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué? Ahora hagamos una pregunta más cotidiana. Si yo quiero darle arroz a mi familia al almuerzo, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Comprarlo? Tengo que traerlo en el mercado a mi casa, y lo mismo pasa con todas estas cosas. Yo no puedo darle a mi familia algo que no he recibido de Dios primero. ¿Sí están conmigo o no? No puedo hacerlo. Ahora, mira tan impresionante lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, no está en las pantallas, dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota del corazón. Y también Mateo 7:20 dice: de la misma manera que ustedes pueden identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por qué cosa. ¿Por qué cosa? ¿Alguien recuerda por qué cosa es? Por sus acciones. El fruto son sus acciones. Ahora, mira esto que tú y yo nos encontramos en esta pareja. ¿Cómo se llama la pareja de la que estamos hablando? ¿David y quién? ¿Qué religión tenían ellos? ¿Qué religión practicaban? ¿Eran qué? El cristianismo vendría con Cristo. Pero en ese tiempo ellos seguían al Señor, pero por ponerle una nómina, un nombre a lo que ellos practicaban, era el judaísmo, ¿sí? Ellos eran judíos. ¿Sí está conmigo o no? Los dos practicaban la misma religión. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Si ellos iban a adorar a Dios, iban al mismo templo, iban a templos diferentes. ¿Ellos decían amar al mismo Dios o tenían dioses distintos? Decían amar al mismo Dios, ¿verdad? Sin embargo, ¿tenían conexión espiritual? No la tenían. Porque la conexión espiritual no es nominal. O sea, uno no conecta con alguien, uno no se hace uno con otra persona sencillamente porque asista a la misma iglesia. Tiene que haber una relación con Dios. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Claro, ellos iban a la iglesia juntos. Ellos iban a la iglesia juntos, ellos iban al templo juntos. Claro que sí, como familia ellos iban. Y ella también decía amar a Dios. Pero mientras él adoraba a Dios apasionadamente, ¿ella qué sentía? ¿Ella qué sentía?
sentía desprecio por él, no había conexión y su familia estaba quebrada. El primer lugar de conexión debe ser espiritual y esto es muy potente para nosotros. ¿Por qué? Porque nos lleva a esforzarnos. Si nos esforzamos por las cosas que necesita nuestro cuerpo, que son importantes, y por las cosas de nuestra alma, ¿cuánto más debemos esforzarnos porque nuestra familia tenga las riquezas espirituales que Dios tiene para nosotros? ¿Sí o no? ¿Cuánto más eso? Y que como esposos estemos unidos en eso, pero también que como esposos podamos proveer a nuestros hijos lo que ellos necesitan para ese camino también. ¿Quién se va a esforzar por cuidar su conexión con Dios? ¿Quién se va a esforzar? ¿Quién le va a meter el corazón a que su familia tenga lo que necesita de parte de Dios? Ahora, yo quiero que tú y yo, pensando en esto, nos demos cuenta de que también, o sea, si una persona es soltera, ¿cuántos solteros hay acá? Tú y yo nos demos cuenta de esto y pensemos en algo muy importante, y es que en esa decisión de escoger a alguien, muchas veces esta parte espiritual es algo que se deja por allá a un lado. Sin embargo, esa parte espiritual se convierte en la provisión que necesita cualquier familia. Cualquier familia. Quiero contarte una experiencia sencilla, y es que en estos días le di un golpe al carro. ¿Cómo te parece? Triste, ¿cierto que sí? Le di un golpe al carro. Yo llegué a mi casa y cuando llegué a la casa, llamé a mi esposa y le dije sencillamente que necesitaba dinero. Entonces ella salió con ese dinero que necesitaba, no le había podido contar lo demás. Y cuando ella salió, yo sabía que ella iba a ver el carro primero y después me iba a ver a mí. Salió y vio el carro, pues no fue grave el asunto, pero pues se notaba. Y entonces ella salió y ella vio el carro y me vio a mí. ¿Qué crees que hizo? ¿Qué crees que hizo? Tantas posibilidades que hay, ¿cierto? Me sonrió. Luego se subió al carro, me volvió a sonreír. Y esa fue su reacción frente a ese momento. Nos ha costado la reparación, uno no está listo para esos gastos, lo cogen por sorpresa, lo descuadran a uno. Uno tiene que asumir su responsabilidad cuando se ha equivocado. Yo cometí un error y por eso sucedió. Sin embargo, yo me encontré en ella con una sonrisa. Esas cosas las produce el Espíritu Santo en el corazón de una persona. La respuesta hubiera podido ser una cantaleta, pero ahí estaba una sonrisa. Y cuando tú y yo vemos que eso nos hace falta, necesitamos esforzarnos por ir allí a la presencia de Dios y atesorar lo que nuestra familia necesita en el aspecto más importante de nuestra vida, que es nuestro espíritu. ¿Sí están conmigo o no? Listo. Ahora mira lo que sigue pasando. Termina esa celebración tan grandiosa, celebran adorando al Señor porque llegó el arca. David no se ha dado cuenta de eso, él está adorando al Señor y todo, y pasa esto. Mira lo que dice el versículo 20, léelo en voz alta conmigo. Dice la palabra del Señor así: cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo, ¿cómo? Indignada, le dijo, leámoslo, dice: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose como descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Detector de sarcasmo activado, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Ahora yo pensaba en esto y yo decía, ¿cómo sería hacer el ejercicio de que las mujeres leyeran esto con actitud de sarcasmo? ¿Cómo sería esa experiencia de que lo leyeran? Y yo lo pensé, yo dije, bueno, está bien, de pronto ninguna de ustedes ha usado el sarcasmo, esto seguramente pasa allá en Medio Oriente, otra cultura, al otro lado del mundo, seguramente ninguna de ustedes ha hablado con ironía jamás, pero que lo intenten, que hagan uso de su talento actoral como para vivir un poco más la experiencia. Y en el servicio pasado lo hicimos. ¿Cómo les fue, Jordi? Bien, ¿cierto? Bien. Y dijimos, bueno, vamos a ver cuál de las mujeres de los 3 servicios le va a meter mejor actitud. Entonces le vamos a pedir que por favor ustedes lean este versículo con toda la actitud, o sea, entendiendo que estamos leyendo un sarcasmo, ¿listo? Y les pedimos que lo lean para que ustedes nos ayuden a meternos un poco más en la escena. ¿Está bien? ¿Están listas? Listo, vamos a pedirle a producción que nos ponga en pantalla. Yo voy a darles el pie de entrada, ¿listo? Entonces dice así, dice: salió a su encuentro y le dijo, indignada.
bueno, como lectura estuvo bien, estuvo bien. Pero imagínese que se lo está diciendo a su marido, que está frente a usted. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a meterle el flow, ¿listo? De verdad. O sea, imagínese que usted es Mical. Yo sé que ustedes no son así, pero imagínese que usted es Mical y vamos a meterle la actitud. Tranquilas que con las del servicio anterior nos tocó hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer un intento más y seguimos. Dice, yo voy a darles el pie de entrada. Dice, salió a su encuentro y le dijo indignada. Bueno, un aplauso para ellas. Muy bien, muy bien. Muy bien, hay como un empate ahí con las del servicio anterior. Vamos a ver qué pasa con las personas que vengan mañana, el domingo. Y dice la palabra del Señor así. Dice, leamos el 21 y 22 también. Dice, David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor. Y de este modo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Ahora, cualquier pareja puede tener una discusión en la que falle en su manera de hablar y luego pedirse perdón y reparar. La cuestión es que si tú y yo miramos a David y Mical, su relación como era, tú y yo nos damos cuenta de que esto que muestran estos versículos realmente refleja toda su relación. La verdad es que ellos eran unos desconocidos. La verdad es que ellos vivían bajo el mismo techo y tenían el rol de esposos, pero realmente ellos no conocían muchas cosas el uno del otro. O sea, yo creo que tú y yo estamos leyendo la palabra del Señor y nos encontramos con David adorando al Señor así y a ti y a mí no nos sorprende, ¿cierto? O sea, como que nos parece normal. O sea, él es un apasionado, uno ya sabe, desde que era un peladito era un apasionado por Dios, que le gusta la música, que celebra así, que le encanta hacer canciones para el Señor y uno lee las canciones de él en los salmos y uno sabe que él no le cantaba al Señor de cualquier manera, le metía la actitud, ¿sí o no? ¿Sí está conmigo o no? ¿Cuántos aman al Señor acá con todo el corazón? Bueno, David era un apasionado por Dios. Ahora, tú y yo sabemos eso y no lo sabía la esposa. Ahora, ¿será que eso puede pasar en una familia hoy? Que se comparta el techo, pero sus integrantes sean desconocidos. Y esto es muy impresionante, mira, porque uno se casa con una mujer y uno le conoce los gustos cuando era novio, pero pasa el tiempo y las personas seguimos cambiando. Y pasan 5 años, y pasan 10, y pasan 15. Y si uno no se preocupa por cultivar el hecho de conocer a esa persona puede haber cambiado tanto en sus gustos, en sus sueños, sus propósitos, sus necesidades, que si uno es descuidado, 15 años después uno no sabe nada de esa persona, de lo importante. Y de pronto se sientan a tener una conversación y se puede sentir, realmente es que tú no me conoces. ¿Sí pasa eso o no? Claro que pasa, y realmente tenemos que meterle el corazón a la conexión del alma, porque uno no se puede quedar pensando que de pronto porque uno conoció a la persona de la que uno fue novio o del que uno fue novia y pensar que por eso uno ya conoce a esa persona. Realmente hay que trabajar en eso y hay que invertir tiempo y la mejor actitud. ¿Sí está conmigo o no? Tiempo y la mejor actitud a eso, a esa inversión. Y lo mismo pasa con los hijos. O sea, uno puede, claro, conocerlos y todo desde pequeñitos, verlos, su cuerpito, conocerlo 1 y 1000 veces, cambiarlos de ropa, de pañal, conocer sus primeras palabras y todas esas cosas. Pero si uno no se encarga de cuidar esa conexión con ellos, pasan los años y después uno no los conoce. ¿Sí está conmigo o no? No los conoce, son desconocidos. O sea, ahora también pasa de hijo a padre, porque a veces uno como hijo uno puede ser caprichoso y queriendo solamente hacer su voluntad, guardar su corazón y no decirle a sus padres la verdad y ocultarle cosas y disfrazarse detrás de una apariencia con ellos y no ser sincero. Y por eso demanda de todos, para que haya conexión del alma, que nosotros invirtamos tiempo y que invirtamos actitud, que abramos nuestro corazón y seamos sinceros. Es una construcción. ¿Usted está conmigo o no? Es una construcción de todos los días, pero ellos dos no tenían eso, y por eso mira cómo termina esta escena. Mira el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23, esta escena termina así. Dice la palabra del Señor: y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. ¿Sabes qué quiere decir eso? La Biblia no está diciendo que ella sea estéril. Cuando una mujer era estéril, la Biblia aclara que ella es estéril. Mical no era estéril. ¿Sabes qué pasó de ahí en adelante? Que a esa relación se le cerró la puerta por completo.
Y como en ese tiempo ya hemos mencionado, se practicaba la poligamia, pues David, ¿qué hizo? Pues buscó satisfacer sus necesidades emocionales y físicas y todo, su vida como esposo en sus demás esposas, pero a esa relación con Mical le echó candado, le echó llave. Como la pareja no tenía la provisión espiritual, bueno, Mical no tenía la provisión espiritual, bueno, para restaurar esa familia, ella nunca vuelve a pedir perdón. Pero a David tampoco le interesa por su contexto, no le importa restaurar su relación con su esposa, porque él piensa, pues para eso tengo otras, también le faltó provisión espiritual para eso. Y se cierra la puerta por completo. Y como no hay provisión espiritual, pues no se sana el alma, y entonces se separan los dos. Y la relación en sí misma, aunque físicamente, biológicamente no eran estériles, la relación sí se muere y deja de dar fruto. ¿Y qué pasa con David? Él empieza a refugiarse entonces en personas externas a esa relación. Y hoy pues no se practica la poligamia, pero sí podrá pasar que en una familia, cuando las cosas no funcionan, empieza a recurrirse a satisfacer las necesidades en agentes externos. ¿Sí pasará o no? Que de pronto una pareja de esposos dice, bueno, en su mente o en su corazón, como que le echan la llave al amor, al romanticismo, esto ya no se pudo arreglar, pero seguimos juntos porque acá hay una sociedad, porque tenemos un negocio, porque tenemos un trabajo, porque tenemos unos hijos que no queremos dejar, entonces sigamos juntos y nos aguantamos, pero cada uno busca el romance en otro lugar, donde pueda, distraerse donde pueda, el placer donde pueda, y busca enfocarse en otros lugares, así como lo hizo David. ¿Sí pasará o no? Sí pasa, porque no hay provisión espiritual para sanar el alma. Ahora, ¿por qué entonces estaban juntos estos dos? ¿Por qué estaban juntos? La palabra del Señor nos muestra en el primer libro de Samuel, capítulo 18, todo empieza porque a Mical le encantaba a David, tenía una atracción física muy poderosa por él, le gustaba mucho, y ella le hace saber eso a su papá lo considera algo conveniente, buscando matar a David, y a David le parece conveniente sin saber que lo quieren matar, le parece conveniente pues porque le parece un privilegio casarse con la familia, con alguien de la familia real, así que esta relación se forja por lo externo. Y tú y yo vemos todos los quiebres que tiene por dentro. Ahora, ¿será importante también la unidad física o no? Por supuesto que sí. Sí importa, es muy importante. Sí importa que haya conexión física, pero no es lo más importante. Cuando hay provisión del alma, entonces se puede sanar la conexión física también. Y por ejemplo, en una pareja de esposos es importante que haya buena conexión, hablando de la sexualidad, ¿sí es importante eso o no? O como tenemos buena conexión del espíritu y del alma, entonces la conexión sexual al limbo. ¿Sí es así o no? No es así. ¿Importa la conexión física o no? Sí importa. ¿Y la palabra del Señor dice eso o no? Sí dice eso. Al Señor le importa eso. Que haya buena conexión sexual también, que haya buena conexión física entre los esposos, es muy importante. Sin embargo, muchas veces, como se tiene lo espiritual y como se hay buena conexión del alma, se puede descuidar lo físico. Y el Señor dedica una buena parte de, por ejemplo, primera carta a los Corintios capítulo 7 para advertir, ustedes tienen que cuidar esa conexión física también. Y pensemos en esto tan importante, o sea, cuando, por ejemplo, una pareja de esposos es cristiana y se casan, y creen, bueno, este es cristiano y esta es cristiana, me va a ser fiel toda la vida, no me importa dejarlo aguantando toda la semana, ay tengo sueño, ay tengo dolor de cabeza, ay, no me importa. ¿Sí pasará eso o no? Bueno, no tienen que decir amén ni nada de eso porque les puede ir peor, pero sí pasa, y la palabra del Señor dice que debe ser algo a lo que los esposos le ponen mucho amor, para honrar el pacto que han hecho los dos de amar a una sola persona durante toda su vida. Es algo que deben tratar con amor, que si se preocupan por servir un plato de comida, deben preocuparse por esta área también y no deben tratarla con descuido. Y muchas veces el descuido de esta área también ocasiona heridas en el matrimonio y en los corazones. ¿Cómo se restaura eso? Cuando hay conexión del espíritu y hay conexión del alma también. Y se puede hablar estas cosas, pero hay la disposición de vivir realmente en verdadera unidad. Se restaura también la conexión física entre esposos. Al Señor le importa nuestra familia. Le importa mucho, al Señor le importa tu casa. Y este principio de estar unidos es fundamental para poder crecer como un hogar. Un día, cuando Pablo y su compañero Silas están presos y el Señor hace un milagro para liberarlos, y ellos no huyen, sino que ellos se quedan ahí como personas honestas esperando a que lleguen los soldados. El carcelero piensa que han huido y se quiere suicidar, pero ellos dicen no, y él se da cuenta de que ellos están ahí, ve el milagro de Dios, porque bueno, todo es absolutamente sobrenatural. Él les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Hechos 16:31 le dice
Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Al Señor le importa tu familia completa. ¿Sí estás conmigo o no? Así estés aquí con ellos o estés aquí solo, al Señor le importa tu casa, le importan tus papás, le importan tus hermanos. Y si eres ya una persona que ha iniciado su propia familia como esposo o como esposa, le importa tu relación como esposo, como esposa, le importan tus hijos, le importan todos. Y por eso el Señor te permite aquí estar aquí y recibir esta semilla en tu corazón para recordarnos que tú y yo somos mensajeros del amor de Dios para nuestra casa, para llevar estas semillas. El Señor tiene el deseo de que tu familia sea bendita. ¿Estás conmigo?